La mirada de All for One, si es que se podía llamar así a la zona donde alguna vez tuvo ojos pero que ahora en su lugar estaba cubierto por tejido cicatrizal, se desvió del hechicero para inspeccionar con más detenimiento el nuevo entorno en el que se hallaba. La sorpresa inicial que lo había invadido al ser transportado sin explicación a este sitio, fue sustituida por una silenciosa fascinación. Se tomó una breve pausa para contemplar el extraño paisaje, la extensión de oscuridad, lo que parecía ser agua bajo sus pies, y esa estructura que al parecer estaba hecha de huesos sobre el resto del terreno visible. Impresionante. Murmuró con un imperceptible deleite. Un don con la capacidad de moldear y crear un espacio completo dentro de la mente. No creo haberme encontrado nunca con algo semejante. En el rostro ahora expuesto del villano, su sonrisa tranquila y curiosa volvió. ¿Cuándo fue la última vez que alguien resistió que yo le arrebatara su don? Ah, claro. Fueron los antiguos portadores del One for All. Aunque eso fue diferente. No fue la oposición que ellos tenían para entregármelo lo que ocasionó que fallara, sino la voluntad que yace dentro de la propia peculiaridad. En medio de su reflexión, el villano lentamente elevó su cabeza para ver la cima de la pila de cráneos. Y ahora, no es el don quien me rechaza. Esto no es más que la mera negativa de su portadora a entregármelo. Sukuna mantuvo una expresión ilegible, que no reflejaba algún interés o molestia, solo exasperación. Pensando sin mostrar alguna impresión por el hombre mirándolo desde abajo. Este idiota. Fue capaz de entrar en contacto con mi alma. El hechicero mantuvo su mejilla apoyada contra sus nudillos, claramente despreocupado. Los dones son manifestaciones biológicas, por lo que no debería existir uno con la capacidad de interactuar con otras almas. Eso iría fuera de sus propias naturalezas. Los ojos entrecerrados del peligrosa contemplaron la situación. Puede que se deba a la conexión que existe entre esta energía maldita y mi propia peculiaridad. Intentó hacer algo, seguramente robarlo. Y sentí eso con claridad. ¿Aquello fue lo que provocó que consiguiera alcanzar mi alma por error? Ambos se miraron de formas completamente opuestas. All for One mantenía su creciente fascinación ante este nuevo descubrimiento, mientras que en sus pensamientos trataba de descifrar y formular alguna teoría basada en cada aspecto de este lugar y cada reacción del hechicero. Sukuna, en cambio, lo observaba con una cara monótonamente pensativa. Incluso si él mismo intentaba darle sentido a los sucesos actuales. Pero fue en esa brecha tensa de silencio en que los ojos del rey de las maldiciones se desviaron del rostro deformado del villano hacia algo que acababa de percibir a las espaldas del hombre. All for One sintió lo mismo. Sin necesidad de palabras, también se giró para ver eso que ahora compartía el espacio con ellos. Detrás de él, en toda esta perpetua oscuridad, esas cosas comenzaron a tomar formas de figuras humanas. O al menos algo que parecían serlo. Eran siluetas incompletas, casi amorfas, similares a un humo denso que no se decidía si era sólido o intangible. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos esos vagos intentos de cuerpo se contorsionaron por unos momentos. Y en sus rostros mal formados se proyectaba una única y abrumadora emoción: miedo. No necesitaban hablar, sus presencias transmitían con claridad todo ese dolor, odio, rencor y temor. Y por algún motivo, tanto el villano como el hechicero podían sentirlo. Sukuna observó eso con atención por un largo y pesado segundo. Luego, una leve sonrisa se formó en su rostro, empujando a un costado su previa inexpresividad. Esa sonrisa pronto se deshizo para pasar a ser una carcajada, que fue el inicio de una risa cruel y desenfrenada que resonó por toda su área innata. La conjetura que tuve fue correcta. El hechicero se llevó una mano al rostro mientras reía, deleitándose con diversión en el espectáculo de las personas retrocediendo como si estuvieran tratando de buscar refugio. Era tan entretenido, casi como si estuvieran vivos. Y de cierta forma, puede que lo estuvieran. La capacidad de robar otras peculiaridades, ese es el don de este sujeto. Los irises carmesí del peligrosa se iluminaron con comprensión. Todavía no entiendo en su totalidad el por qué pudo afectar mi alma, pero si los dones son algo biológico, entonces mientras él mantenga su mano en contacto conmigo y siga usando su don, no solo podré afectar su alma, también a la biología de los dones que ha adquirido. Sukuna hizo una pausa en su risa, pero sin perder la diversión que sentía. No me queda duda, las habilidades que poseen las personas de este mundo me son imposibles de predecir. All for One permanecía con la cabeza ligeramente girada hacia aquellas figuras que flotaban en esta penumbra. No podía verlos como tal, pero podía sentirlos.
Era algo difícil de describir, como un cosquilleo en la nuca, o un murmullo que venía de ningún lado y al mismo tiempo de todas partes. Inédito, esa era la mejor palabra que se le vino en mente. A veces tenía sueños donde aquellos a quienes había robado sus dones se manifestaban solo para insultarlo con gritos, como fragmentos dispersos de memorias que se colaban en su subconsciente. Siempre era algo que ignoraba y que, eventualmente, con el tiempo dejaban de suceder. Y sin embargo, aquí estaba ahora. Como si fuera un sueño hiperrealista. Esos eran, nada más y nada menos, que los dueños de los dones que había robado. Las conciencias que nunca debieron haber sobrevivido o manifestado en primer lugar, que deberían haberse desvanecido para ser olvidadas y solo dejar el uso de sus peculiaridades. Esto escapaba de su comprensión. Espectros. ¡Qué experiencia tan interesante! La voz del villano, a medio camino entre su curiosidad y su desprecio, hizo que las figuras se estremecieran al mismo tiempo. Sus formas retrocedieron lentamente. Otra risa volvió a recorrer el espacio del área innata. Sukuna se puso de pie sobre la pila de cráneos, con una sonrisa tan amplia como aterradora. Que haya tanta gente aquí, hace que se sienta sofocante. Bromeó con sarcasmo. Con un movimiento casual de su mano, como si no estuviera haciendo más que apartar a una mosca, lanzó un corte. Una de las figuras, que había adoptado lo que se veía como la silueta temblorosa de una joven mujer, se detuvo de golpe. Un instante después, su cabeza estalló ante el impacto del ataque, esparciendo fragmentos de humo que se disolvieron antes de tocar algo. El cuerpo cayó de rodillas, y luego comenzó a desintegrarse como cenizas en el viento. Como si nunca hubiera estado ahí en primer lugar. Las demás formas empezaron a emitir sonidos. No eran palabras o gritos. Más bien como ecos rotos que trataban de reflejar pánico. Las personas retrocedieron aún más, algunos incluso cayeron al suelo o se juntaron los unos con los otros en lo que parecía ser un abrazo tratando de buscar seguridad. All For One se quedó de pie en su sitio. Acababa de sentir eso. En el momento en que esa silueta se desvaneció, algo dentro de él también lo hizo. ¿Acaso este chico había eliminado uno de los dones que robó? No, eso no podía ser. No es así como las cosas funcionaban. No es así como su propio don, el All For One, funcionaba. No servía como un receptor y transmisor para ambas partes. La señal solo podía ser robada de manera unidireccional y la otra parte, la persona a la que le robaba, no tenía control sobre esa señal. El villano volvió a girarse, encarando al adolescente de cabello rosa solo para verlo saltar desde la pila de cráneos. Sukuna aterrizó a unos metros frente a él, alzando su mirada lentamente. Y se pudo notar de inmediato el drástico cambio en su expresión al haber perdido completamente la diversión de hace un momento, estando ahora totalmente serio. Aunque me hayas mostrado sin querer algo más respecto a todo esto, no voy a dejar pasar tu insolencia por alto. Los ojos del hechicero se clavaron en la cara cicatrizada del villano, en donde sus ojos deberían haber estado. Conoce tu lugar, ser miserable. Antes de que All For One respondiera, Sukuna hizo otro vago movimiento con su mano. Y en el costado del villano, el traje negro que llevaba fue desgarrado al igual que su carne, formando una herida. Suficiente. All For One separó su mano de la cara de Sukuna, desactivando su don para dejar de tratar de robar el del peligrosa. Ante el colapso de ese puente que conectó sus almas en esos breves instantes, las percepciones del símbolo del mal y del rey de las maldiciones volvieron a ser expulsadas a la realidad, dentro del almacén de los Nodus. Todo aquello que acababa de experimentar dentro de lo que sea que, desde la perspectiva de All For One, era el don de Sukuna, no duró por más de un segundo en el mundo real. Y a pesar de ello, la misma herida que el adolescente había hecho dentro de esa zona a la que había sido arrastrado por error, también había sucedido en su cuerpo real, su cuerpo físico. En cuanto All For One retiró su mano, su brazo reaccionó. La extremidad brilló con unos chispazos oscuros, como rayos recorriéndolo. En un abrir y cerrar de ojos, una poderosa explosión fue manifestada y creada. El polvo y los escombros tardaron varios segundos en terminar de acentuarse y detenerse, creando una imagen clara de lo que había sucedido, y cuando por fin se despejó el polvo de la destrucción, se pudo ver con claridad el alcance del ataque. Lo que antes fue un almacén, ahora solo mantenía una cuarta parte de su estructura en pie, y el resto no eran más que trozos de metal, vigas, cemento roto, todo aquello habiendo sido desparramado por los alrededores. Varias filas de edificios a la redonda habían sido destruidos, o estaban a punto de colapsar al haber sufrido daños que debilitaron sus estructuras. Todo pasó de ser una zona en la ciudad, a un campo de guerra.
Momentos antes. Hola. Estoy aquí para entregar la pizza. Los villanos se miraron entre sí, extrañados, algo claramente no estaba bien. Twice no había pedido pizza, ¿o sí? Smash. All Might atravesó la pared del bar con un solo golpe, enviando los fragmentos resultantes por todo el interior del escondite de la liga. Detrás del símbolo de la paz, Kamui Watts se impulsó hacia el interior levantando uno de sus brazos. Usando su don, el héroe transformó su extremidad en ramas que crecieron y se extendieron como una red improvisada, atrapando a los villanos antes de que pudieran reaccionar por completo al ataque. ¿Madera? ¿En serio que son idiotas?, murmuró Gaby. El villano con los parches de piel quemada forzó su cuerpo entre las ramas que lo inmovilizaban, consiguiendo apenas girar su muñeca para apuntar su mano hacia el héroe, buscando desatar una llamarada de fuego azul. ¿De verdad crees que te dejaré hacerlo? Mirko saltó por el mismo agujero en la pared. La heroína corrió y levantó su pierna, impactando su talón de lleno contra el torso de Gaby, el cual seguía atrapado entre la madera. El golpe lo lanzó contra la pared contraria, y un jadeo ahogado salió de la boca del villano al quedarse sin aire. Sin darle tiempo a recuperarse, la coneja dio un segundo salto y lo remató con otra patada, estrellando su cabeza contra la superficie para dejarlo inconsciente. ¡Qué débil! ¿Cómo es que este flacucho ha estado causando tanto alboroto? Mirko sonrió, con sus orejas sacudiéndose levemente al mirar el cuerpo derribado del villano. El asalto fue ejecutado a la perfección, rápido, conciso y coordinado. La sorpresa para los villanos fue total, y no tuvieron oportunidad de intentar nada antes de que se terminaran viendo acorralados. Esto se acabó, Liga de Villanos, declaró Gran Torino, accediendo al interior del escondite de los criminales a través del agujero en la pared. La puerta principal fue abierta una vez que el Jesot se deslizó por la apertura en el marco de la misma, quitando el seguro. Al otro lado, se reveló al pelotón entero de agentes de policías equipados con escudos antidisturbios y armas. Todo estaba yendo según lo planeado. Y sin embargo, los estudiantes no están aquí, informó el Jesot con incredulidad. Su mirada, al igual que las de los demás, escaneó cada rincón del bar. Y tan claro como el agua, no había rastro alguno de Senkaibara o Ryoma en su cuna. Los héroes se miraron entre sí, con incertidumbre al no saber qué hacer. Esto no es lo que esperaban después de haber dado inicio al operativo. No lo habían previsto. ¿Acaso los tenían secuestrados en algún otro lugar? ¿Es que acaso? Tomura Shigaraki, este es el final para ustedes. All Might rompió el silencio, hablando directo al villano de las manos. Su habitual sonrisa no estaba, y en su lugar, sus labios formaban una línea tensa y endurecida por su enojo. ¿En dónde? ¿En dónde tienes a mis estudiantes?, reclamó. Shigaraki observó al héroe número 1 desde el suelo, con una expresión frustrada. Después de todo el esfuerzo que nos costó llevar a cabo toda esta operación, vienes a mí solo para culparnos por tus errores. ¿Qué pasa con eso, jefe final?, respondió, retorciéndose contra la madera que lo retenía. Nos tienen a todos inmovilizados. Maldición, de esta forma no será nada sencillo escapar, agregó en su mente antes de volver a responder en voz alta. No sé de quién estarás hablando, pero nosotros solo nos encargamos de traer a una persona. ¿Por qué querríamos traer a otros mocosos? Ninguno de ellos importa. Un segundo de silencio absoluto se apoderó del lugar, e hizo que la expresión en el rostro de All Might cambiara de enojo a sorpresa. ¿Solo a un estudiante? ¿Qué quería decir con eso? ¿Era una mentira? Las piezas no encajaban del todo. Aprovechando la mínima vacilación en los rostros de los héroes, Shigaraki puso su mano sobre la madera que lo mantenía restringido alrededor de su torso, activando su don para destruirla. Kurohiri, hazlo ahora. Trae a todos los gnomos que puedas. Kurohiri respondió a la orden sin un segundo pensamiento. Justo cuando Mirko se movió hacia él para atacarlo y detenerlo, el villano de la niebla abrió un portal entre ellos, haciendo que la coneja se detuviera. Del oscuro portal recién creado, un gnomo asomó la cabeza y se abalanzó sobre Mirko. Y no fue el único. Más portales comenzaron a abrirse, en las paredes, en el techo, incluso afuera del edificio. Uno tras otro, los gnomos emergieron para atacar a lo primero que vieron. Desde el exterior, Endeavor y Beslinist se encontraron de frente con las criaturas de cerebro expuestos saliendo de los portales. ¿Que este es el final para nosotros? ¿Realmente crees eso, All Might? Volvió a hablar Shigaraki, habiéndose liberado con éxito al usar su deterioro. No digas ridiculeces. Apenas estamos empezando. Lo que construiste. Esa justicia, esa paz falsa. Yo la derrumbaré toda.
Aunque te aparte para poder tener la oportunidad de reclutar gente. Sigues interfiriendo. Siempre interfieres. Siempre tienes que ser tú el que aparezca. Olmig se alistó para detener a la liga, pero 3 portales se abrieron sobre su cabeza, dejando caer 3 gnomos encima de él. No importa cuántas veces lo intente, ustedes siempre estarán ahí para meter sus narices donde no se supone que lo hagan. Shigaraki extendió su mano, usando su deterioro en la madera que tenía retenidos a Compress, Toga, Twice y Kurohiri para liberarlos. Es por eso que... yo los odio, héroes. All for One caminó con calma de los restos del almacén, con pasos pesados y firmes. A su alrededor, Camino se había convertido en una herida abierta en la ciudad. ¡Qué curioso!, dijo para sí mismo, levantando su mano frente a su rostro enmascarado. Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que mi cuerpo reaccionó para moverse por su propia cuenta sin consultármelo. El villano rió en voz baja, notando una segunda cosa. A pesar de que poseo un don de regeneración, no está curándose. Con su otra mano tanteó la herida en su torso, confirmando que ahí seguía, sangrando. Tantas cosas nuevas para mí que no habían sucedido antes. Puedo sentir con claridad la herida, pero no parece ser que el don de regeneración pueda detectarla. No, no es eso. Aunque intente enfocar el don específicamente dentro de la zona de la herida, aún así no funciona. All for One bajó ambas manos, caminando en silencio hacia el centro del cráter de destrucción que él mismo había provocado. Este chico consiguió interactuar e incluso destruir dones que yo ya había asimilado. Pensó, deteniéndose una vez que se encontró justo en medio de la destrucción de Camino. No anticipe una posibilidad como esta viniendo de alguien que no fuera un portador del One for All. Ryomen Sukuna, antes no eras más que una vaga sospecha. Como la intuición infantil de un niño al estar por adivinar que son sus padres quienes traían sus regalos en Navidad. Pero ahora lo sé con certeza. Tú eres uno entre 1.000.000. Sukuna lo sentía con nitidez. Él como los escombros hacían presión sobre su cuerpo desde todas direcciones. Antes, fue casi pura suerte de que lograra percatarse de que el villano estaba por hacer algo luego de que terminara su intento por robar su peculiaridad, por lo que alcanzó a activar la amplificación de dominio para tratar de mitigar lo que sea que fuera a salir como ataque. E incluso con eso, fue arrojado con fuerza hacia los restos de un edificio, estrellándolo contra sus cimientos donde ahora estaba atrapado, enterrado bajo toneladas de concreto. Incluso para él, fue difícil procesar al completo la forma en que todo sucedió, y el cómo había terminado en esta situación. ¿No había tenido la ventaja hace algún tiempo? ¿Cómo es que ya no? Respirar le costaba, y sin duda el peso de esas toneladas de escombros no harían que pudiera aguantar por mucho más tiempo. Oh, qué descuido. Este chico logró que incluso olvidara lo más básico por unos momentos. Siguió hablando All for One, no para alguien en específico. Tomura Shigaraki y sus socios siguen lidiando con los héroes. Aunque Kurohiri consiguió llevar a los gnomos para ayudarles, dudo que pueda ser suficiente. Sin más demoras, el villano reactivó el mismo don con el que había transportado a Sukuna antes. Esa misma sustancia negra y densa surgió cerca de All for One, formando un charco flotante. Los portales burbujeantes se extendieron hasta que finalmente cada uno de los miembros restantes de la Liga de Villanos fueron traídos a su ubicación. Los criminales cayeron, jadeando y tosiendo el líquido restante de sus bocas con asco, con heridas o golpes producto del corto enfrentamiento que mantuvieron contra los héroes profesionales antes de ser salvados. Los criminales escanearon el nuevo ambiente, cayendo en cuenta de la destrucción que había. ¿Qué es esto? ¿En dónde estamos?, preguntó Magne, deteniendo su mirada en el imponente hombre con la máscara de tubos. Perdonen la brusquedad en la forma con la que los traje aquí, Magne, respondió All for One, avanzando hacia Shigaraki. Si Kurohiri era incapaz de generar una vía de escape adecuada, supuse que sería el momento en que mi intervención era necesaria. Maestro. Los ojos de Shigaraki se fijaron en la herida que All for One tenía en su cuerpo. Eso de ahí es un corte. ¿Acaso usted? Estás en lo correcto. Debo ofrecerte una disculpa, Tomura. Subestime tu criterio al momento de elegir futuros aliados. Esa persona que trajiste, resultó ser distinto a lo que esperaba. Admitió All for One, extendiendo una mano hacia su sucesor. Juzgué mal la manera en que debíamos aproximarnos a esta pieza de tu tablero, y quiero que grabes bien esto en tu mente. Por más que un insecto no sea más que eso, un insecto, este puede contener sorpresas, o en este caso, un veneno lo suficientemente fuerte como para hacer que los animales más grandes tengan que pensar 2 veces antes de devorarlo.
Ni los villanos ni Shigaraki comprendieron del todo a qué es lo que se refería. Sin que pudieran volver a hablar, todos oyeron unos sonidos viniendo de entre el destruido entorno. Desde algún lugar, una roca voló desde los escombros, impactando en la cabeza de Mr. Compress, justo cuando Kurohiri creó un portal que sirvió como cobertura para los cortes que habían sido lanzados un instante después luego del pequeño proyectil. Compress cayó al suelo, inconsciente por el golpe de la roca. Sukuna se reincorporó por completo tras haber lanzado esos ataques. El hechicero había usado su peculiaridad para destruir los escombros que le habían caído encima, cortándolos y triturándolos en pedazos que se hicieron lo suficientemente pequeños como para que lograra liberarse. Impresionante resiliencia, comentó All for One en un halago falso. Los villanos restantes miraron al Peligrosa, viéndolo estirarse para liberar la tensión de sus músculos aunque fuera un poco. Levantarte una y otra vez. Es sorprendente que sigas con vida incluso después de algo como eso. Aunque, claro, nunca fue mi intención acabar con tu vida de inmediato. Agregó el villano, dándole la orden a Kurohiri para que deshiciera el portal que seguía frente a ellos. Dudoso, el villano de la niebla hizo lo que se le pidió, dejando que el portal se desvaneciera y desapareciera. En tu caso, puede que haber muerto sofocado habría sido una mejor opción. Del bolsillo del inconsciente Mr. Compress, una pequeña esfera salió rodando, llamando y desviando momentáneamente la atención de los villanos hacia ella. Gracias a que el villano de la compresión había quedado inconsciente, y como una consecuencia indirecta, su don perdió efecto, dejando que el contenido dentro de la pequeña esfera fuera liberado. Los ojos de Uraume escanearon y se adaptaron a su entorno enseguida, con una molestia más que evidente en su rostro. La chica detectó a los criminales frente a ella, y sin decir ni una palabra, sus manos se posaron sobre el suelo. Apenas su piel entró en contacto con la superficie, su hielo comenzó a expandirse y tomar forma con violencia en una gigantesca cresta helada que se elevó decenas de metros hacia el cielo, ramificándose en púas afiladas que buscaron perforar, empalar y acabar con todo a su paso. Cuando una persona del clan Himura apareció en las puertas de la liga, debo admitir que algo llamó mi atención. La voz de All for One volvió a escucharse con su habitual calma inquietante. La masiva formación de hielo fue destruida en un parpadeo gracias al villano, quien de paso protegió a Tomura y a sus aliados en el momento justo en que la Peliblanca había utilizado su peculiaridad. Que alguien perteneciente a un lugar como ese tuviera contacto con el mundo exterior, al punto de conocerse de hace tanto tiempo como ustedes dos parecen hacerlo, es sorprendente. Especialmente viniendo de una mujer. Uraume apenas tuvo el tiempo suficiente para crear una segunda formación de hielo, tan densa y enorme como pudo para tratar de usarla en forma defensiva. Cubriéndose de la ráfaga de viento a presión que el villano creó luego de haber apuntado su mano hacia ella. A pesar de haber condensado su hielo con múltiples capas, la chica fue lanzada por los aires. Aunque sus esfuerzos no fueron en vano, ya que logró reducir considerablemente la potencia del ataque para evitar salir disparada a muchísima más distancia. Sukuna, de pie sobre los escombros al terminar de estirarse, vio el cuerpo de Uraume precipitarse contra él a causa del ataque del villano. El Peligrosa se hizo a un lado con un simple paso, dejando que la Peliblanca pasara de largo antes de que ella misma fuera la encargada de detenerse al crear otra formación de hielo. La expresión del hechicero se mantuvo neutra. Levantando una mano de nueva cuenta hacia los villanos, Sukuna desató una oleada de cortes que fueron cubiertos y detenidos por la intervención de Kurohiri al crear más portales alrededor de ellos. Por ahora, ustedes tendrán que retroceder y marcharse. Anunció All for One, y a causa de eso, los villanos volvieron a mirarlo. Maestro. ¿A qué se refiere con eso? Le cuestionó Shigaraki. All for One hizo un gesto hacia su propio torso, donde la herida aún sangraba ligeramente. Como pueden ver, estoy herido. Admitió con sarcasmo, ya que en realidad una herida así no significaba nada en lo absoluto para él. Además, cierto héroe sonriente que debes conocer muy bien nunca se quedaría de brazos cruzados. Añadió, haciendo que Shigaraki apretara los dientes al oír indirectamente la referencia al símbolo de la paz. Cuando el villano de las manos iba a protestar, otra formación de hielo viajó hacia ellos, por lo que All for One volvió a actuar con un simple movimiento de su mano, destruyéndola antes de que avanzara más. No te sientas mal por toda esta situación, Tomura. Hiciste un excelente trabajo al poner tu ojo sobre esta persona para terminar trayéndola frente a mí. Su existencia representa una amenaza directa para el futuro que buscas, y es por eso que yo me encargaré personalmente de resolverlo. Los otros criminales no necesitaban oír más.
Cuando Kurohiri creó otro portal diferente detrás de ellos para que lo cruzaran, lo hicieron sin decir algo. Toga y Magne se llevaron a Dabi y Mr. Compress con ellas, ya que seguían inconscientes. Cuando desaparecieron en el portal, solo All for One, Kurohiri y Shigaraki quedaron ahí, con el villano de la niebla esperando a Shigaraki. Maestro. Murmuró Shigaraki, quitando la mano que cubría su rostro para mirar directamente a su mentor. ¿Esto realmente está bien? Su cuerpo ya estaba muy dañado, y ahora. Por supuesto que lo está. Afirmó el hombre. Mantén tu enfoque en lo que más deseas, Tomura. Tienes un gran espacio en el cual podrás crecer. El pequeño ánimo de All for One fue lo último que le dirigió a su sucesor. Kurohiri, es la hora. Llévatelos a un lugar seguro. El villano de la niebla expandió su cuerpo, envolviendo a Shigaraki hasta hacer que ambos finalmente desaparecieran de la escena. Mi señor, lo lamento. No pude evitar que escaparan antes de que usted consiguiera encargarse de ellos. Uraume caminó hasta que estuvo a no más de 4 pasos detrás de su cuna, arrodillándose en señal de disculpa. Da igual, ya tendré otra oportunidad. Respondió Sukuna con simpleza y sin preocupación. El peligroso salto de los escombros en los que estaba de pie, volviendo a fijar su mirada en el villano con la máscara de tubos. All for One giró su cuerpo. Espero que puedan disculpar las interrupciones anteriores. Como mentor de Tomura, deseo dejarle una última e importante lección que lo ayude a crecer. Una que quedará marcada en lo más profundo de su odio. Explicó con serenidad, apreciando cómo Uraume saltaba de los escombros al igual que Sukuna, ubicándose detrás de él nuevamente. Unos minutos antes, en el cielo, un helicóptero de noticias sobrevolaba la zona con urgencia, más específicamente el ahora destruido barrio de Camino. Esto es impensable. Balbuceó el reportero, con los ojos abiertos hasta sus límites, incapaz de apartar la mirada del desastre que había sido desplegado en tierra firme. A su lado, el camarógrafo grababa y transmitía, con sus manos temblorosas al sostener la cámara ante la escena que parecía haber sido sacada de una película apocalíptica. ¿Cómo es que pasamos de cubrir una persecución policial en la ciudad de Yokohama a esto? El helicóptero descendió un poco más, acercándose a la zona del cataclismo. Parece ser que el barrio de Camino ha sido devastado por algo o alguien. Informó el reportero con dificultad, con sus palabras saliendo en susurros que, de no ser por el micrófono frente a su boca, no serían oídos por nadie. El camarógrafo hizo zoom hacia las ruinas de Camino, mostrando los escombros y restos de edificios. Había gente caminando por estas calles hace apenas unos momentos. ¡Oh Dios! La transmisión se volvió viral en cuestión de minutos. Redes sociales, portales de noticias, transmisiones televisivas, radios, foros. El impacto estaba siendo inmediato. Desde hogares hasta salas de hospital, desde estaciones de metro hasta personas viajando en avión. Aquellos que trabajaban, aquellos que descansaban, todos hablaban de lo mismo. Todos miraban lo mismo. Todo está en ruinas. Las casas, las calles, las tiendas. Siguió comentando el reportero, y si la cámara estuviera apuntándolo a él, todos podrían ver el desconcierto, incredulidad e impotencia en su rostro. Y no podemos ver a los héroes por ningún lado. ¿Qué es lo que está sucediendo? La audiencia pasó de cientos a miles. La noticia se esparcía de boca en boca. Quienes no estaban al tanto comenzaron a encender cualquier dispositivo que les diera acceso a la transmisión. ¿Tendría esto algo que ver con los problemas recientes de la UA? ¿Era este otro ataque de la Liga de Villanos? ¿Dónde estaban los héroes profesionales? La curiosidad se volvió en ansiedad, y de la ansiedad nació el pánico. Este nivel de destrucción no había sido visto en años. Años desde que All Might se hizo el absoluto e indiscutible símbolo de la paz, disminuyendo el crimen por todo el país. A través de todo Japón, nadie apartaba la vista de las pantallas. Y eso claro que incluiría a los miembros de la clase 1A, quienes al igual que todos, veían con temor la transmisión de lo sucedido en Camino mientras estaban en compañía de sus familias, o en la soledad de sus cuartos. En la propia Academia UA, en una de las salas de profesores, Aizawa, Nezu y Bladkin se mantenían de pie, observando en un silencio tenso y preocupado la transmisión por una de las pantallas. No podía ser cierto. ¿Significaba esto que la estrategia que usaron para distraer a los villanos mediante la charla que dieron frente a la prensa, había fallado? La redada al escondite de la Liga fue un fracaso. Desde una ciudad diferente y alejada de la destrucción en Yokohama, la situación no era para nada mejor.
Akane y Yumiko permanecían sentadas en el sofá de la sala de estar, rodeadas de vecinos, amigos y conocidos que las habían estado acompañando. Todos ellos queriendo darles apoyo a ambas mujeres, que después de todo, eran muy queridas dentro de la zona donde residían. Las dos hermanas habían cerrado la cafetería por un tiempo indefinido a causa del secuestro del joven Sukuna, y por recomendación de la propia UA, no estuvieron haciendo nada más que estar resguardadas en casa, ya que confiaban en sus palabras sobre que ellos traerían al peligrosa a salvo. Y eso las llevó a estar en este presente, sentadas y mirando con angustia al igual que los demás. Los ojos del país entero, ya sea que lo conocieran directamente o no, y especialmente el de ambas hermanas, se abrieron con una mezcla de emociones todavía peor al escuchar y ver la siguiente parte de la transmisión. Esto no puede ser. ¿Estás grabando eso?, cuestionó el reportero a su camarógrafo, apuntando hacia una zona específica a través de las ventanas del helicóptero. El camarógrafo asintió, tragando saliva con fuerza pero sin dejar de grabar. Ese de ahí, es uno de los dos estudiantes que fueron reportados como desaparecidos, posterior al ataque que el escuadrón de vanguardia de la Liga de Villanos realizó en el campamento organizado por la Academia UA. Ese es Ryomen Sukuna. Y no parece estar solo. Hay dos personas más. La imagen de la cámara hizo un zoom todavía más grande hacia el peligrosa, proyectando a través de cada pantalla para mostrar su estado visiblemente sucio, magullado y con las vendas que solían estar en su cuerpo completamente desgastadas y rotas. El hechicero movió su mano, tomando los trozos restantes de las vendas en su torso desnudo, arrancándolas una por una y dejando que cayeran al suelo. Esa era la sensación que me daba, pensó Sukuna, terminando de retirar la última de las vendas. Los labios del peligrosa se curvaron en una leve sonrisa, casi imperceptible al sacudir la cabeza ligeramente al entender que este hombre, aquel que tocó su alma por error al intentar robar su don, y que quizás lo hubiera matado si ese ataque que lanzó antes hubiera sido más centrado que dispersado, le hacía recordar a la fuerza de All Might. Sukuna-sama. La voz de Uraume se alzó suavemente, con la cabeza agachada en señal de respeto. Sé que esto no me corresponde, pero... La chica de cabello blanco levantó la vista ligeramente, viendo las heridas en el cuerpo de Sukuna. No eran extremadamente graves, pero seguro que se habían estado acumulando desde antes. Ella sabía de antemano que el rey de las maldiciones no contaba con su técnica inversa, siendo ese el motivo por el que Sukuna seguramente accedió a que ella tratara sus heridas antes. Aunque eso no significaba también que estaba tomando riesgos demasiado altos. Pero, me preguntaba si me permitiría apoyarlo. Solo por esta vez. Uraume volvió a agachar la cabeza. Y de nuevo, disculpe mi atrevimiento por esta petición. Puede castigarme como lo desee si cree que no es correcta. Está bien. Fue lo único que Sukuna respondió, pasando una mano sobre su cabello para volver a acomodarlo hacia atrás. Uraume asintió, acercándose hasta que quedó lado a lado con el peligrosa. De enfrente de ambos hechiceros, resonó un aplauso lento, sólido y casi burlón. Una tenacidad y una devoción tan grandes que solo pueden ser comparadas entre sí. Habló All For One con una admiración falsa. Me gustaría tener más tiempo para analizarte. Creo que el doctor podría hacer grandes cosas con un cuerpo y don como los tuyos, Ryomen Sukuna. Pero supongo que será para la próxima ocasión. Te ves demasiado confiado para alguien que lanza un ataque desesperado. Sukuna lo interrumpió. Eres solo un pez más que salto del estanque directo a mi tabla de cortar, y en el pasado ya corté al más escurridizo de todos. Al fin y al cabo, todos los peces terminan sabiendo igual, no importa si se retuercen más que el resto. La sonrisa del hechicero se amplió con arrogancia y una burla calmada al señalar al villano. Todo lo que requiero es un corte. Comenzaré por quitar eso que tienes sobre tu horrible rostro para exponer tus escamas. Aquí y ahora, ante los ojos atentos de todo Japón. El hechicero más fuerte de la historia contra el villano más grande de la actualidad.